día de la independencia de nuestro país, Guatemala, em, me puse camisa celeste, no me puse azul, me puse camisa celeste. No van a creer que por la independencia. Aún así, esto es lo más patriótico que van a poder ver en mí, porque yo no soy nada patriótico. Y por eso es que no suspendimos el servicio. Creo que hay hermanos tal vez que sí están en ciertas actividades y es por eso que no están ahora. Están viendo desfiles y diferentes cosas, pero nosotros seguimos en el servicio. Hoy 15 cayó directamente domingo, así que sigamos hablando del Señor. Aún así vale la pena que yo señale algo y creo que es más que obvio, o tendría que ser más que obvio para todos, de que tarde o temprano vamos a perder nuestra libertad como país. Y por si no lo sabían, pues ahora ya lo saben, tarde o temprano vamos a perder nuestra libertad como país. ¿Por qué? Porque esta es precisamente la consecuencia de hacer lo malo. Hacemos lo malo, despreciamos a Dios, nos desinteresamos por Dios y bueno, se pierde la libertad. La única razón por la cual ahora tenemos libertad es porque están los Estados Unidos, que es la nación más libre y más bendecida por Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Y todavía está ahí y todavía tiene su potencia bélica, así que eso es lo único que resiste. En el instante en que caigan los Estados Unidos, pues nosotros también, lo más seguro. Esperemos que hasta entonces, es decir, que ese tiempo se alargue lo más posible. Mientras tanto, ya estamos viendo diferentes países, Nicaragua, Venezuela, Cuba, que ya están bajo esclavitud y esto todo es parte y la historia es la misma. Siempre es la maldad humana, pues lleva a eso. El evangelio, perdón, el evangelio siempre es libertad, siempre es paz, siempre es consuelo, siempre es inteligencia, siempre es educación. Y cuando se rechazan todas estas cosas, pues la gente simplemente cae en esclavitud. Supongo que aquí en nuestro país solamente no ha salido un pseudo caudillo, como ya han salido en otros países, y ellos ya están en su proceso. Falta poco para que caigan. En nosotros no ha salido un pseudo caudillo para ponerse como yo soy el mandamás, a mí me tienen que obedecer todos y ahora todos quedan en esclavitud. Ya va a llegar su tiempo, esperemos que sea lo más tarde posible. Y más o menos de eso tiene que ver el mensaje. Esa fue una pequeñísima introducción, aunque no es directo hacia el mensaje, pero el mensaje trata sobre los falsos maestros. Estamos viendo ya al final de los evangelios sinópticos, estamos ya en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la semana de la Pascua. Dicho sea de paso, aclaro, la Pascua no era un día, la Pascua no era una noche, la Pascua era toda la semana. Entonces, toda la última semana fue semana, perdón, de Pascua. Es decir, se aplicaba el Sabbat. Se aplicaba el sabbat. Esto es muy importante para poder entender el asunto de los días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Pues se confunden diciendo, pero aquí dice sabbat, o sea, sábado. No es sábado, es sabbat, o sea, día de reposo. Y ahí en el Pentecostés, perdón, pero no eres Pentecostés de la Pascua, en el tiempo de la Pascua, toda la Pascua era una semana de sabbat, o sea, una semana de reposo, una semana de fiesta, una semana de celebración. Es cierto que había una noche, que fue la noche cuando el Señor Jesucristo cenó con sus discípulos, pero toda la semana era sábado. Eso es importante más adelante. Así que en medio de esta semana el Señor está haciendo cosas muy fuertes. Ya vimos lo de la entrada triunfal a Jerusalén. Ya vimos, bueno, solamente lo pasamos, pues todo lo conocemos, el pasaje de la purificación del templo, cuál era la idea, su autoridad. Y ahora entramos a pasajes más difíciles. De hecho, tenemos que seguir el paso de versículo a versículo hasta donde lleguemos y hasta donde nos dé el tiempo, perdón. Pues los pasajes están muy unidos y son muy interesantes. Y aunque los temas son diferentes, se unen y se entrelazan entre sí. Estamos hablando específicamente, para que no nos perdamos tanto, el capítulo 23 de Mateo, en donde quiero que tengan sus Biblias abiertas, y el capítulo 24. Esos capítulos los vamos a ver versículo a versículo, hasta donde nos dé el tiempo.
Porque son versículos muy importantes. Ya el Señor, en la última semana de su vida, Él está hablando ya directamente, ya sin parábolas, ya sin imágenes, ya sin, como decimos, le digo a Pedro para que oiga a Juan, no, ya no hace eso, sino que los acusa directamente, les da su sentencia y lastimosamente incluso hasta lo que parecen maldiciones con los ayes. Pero ya vamos a describir el capítulo. Y todo esto es contra los fariseos, escribas, saduceos, contra todos los maestros de la ley, contra todos los doctores de la ley, contra todos los conocedores, contra los maestros del pueblo. ¿Por qué esto es importante para nosotros y por qué se entrelaza con el capítulo 24? Porque el capítulo 24 es el apocalipsis básicamente del Evangelio, es el apocalipsis del Señor Jesucristo mientras estaba en esta tierra. Es la revelación más perfecta, sencilla y pura del final de los tiempos y de la vida del resto de la iglesia del Señor Jesucristo. Y es así como lo vamos a ver. Yo sé que existen diferentes interpretaciones. Hay quienes dicen, no, ahí no habla nada del final, solo uno o dos versículos y de ahí todo es antes del templo. En parte tienen razón, pero en realidad habla de toda la historia. También hay quienes dicen, no, ahí habla solo del final. En parte tienen razón y en parte no. El Señor Jesucristo nos narra la historia de la iglesia completamente. Y hay algo central con respecto a la historia de la iglesia y son los falsos maestros. Por eso es la importancia de revisar este capítulo 23. Falsos maestros hubo en el pueblo en el Antiguo Testamento, falsos profetas, personas que daban falsa visión, falsa palabra, mentiras, cosas satánicas, diabólicas, pervertidas, que al final desembocaron en el cautiverio, en Babilonia. Es decir, al final terminaron en mucha muerte, mucha destrucción, mucha ruina. El Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo y 21, 22 también de Lucas y también en el de Marcos, también se narra este tipo de pseudointelectuales, personas de supuesto conocimiento y sobre todo, y lo peor, personas que se sienten reveladas por Dios. Y esos son los falsos maestros. Entonces, todo lo que les dijeron antes, eso es mentira, eso está mal, eso deséchenlo, tírenlo a la basura. Yo les traigo la verdad. Entonces, cada vez que tengan esa formulita, ya saben que es un falso maestro o maestra. También hay falsas maestras, por supuesto. Y los falsos maestros se dieron en el pueblo, se dieron en la iglesia, a toda la historia de la iglesia y por supuesto, ahora hay más o menos, ahora hay más, hay falsos maestros en cantidades enormes, creo que tal vez por el número de gente, es enorme el número de gente que hay ahora, así que por esa razón tiene que darse falsos maestros. Y el Señor Jesucristo habla en ese sentido con respecto a este capítulo 23. ¿Por qué digo esto? Perdón. Digo esto para que nadie se sienta aludido. No estoy señalando a nadie. El Señor no está señalando a ninguno de su iglesia. Da algunos pasajes con respecto a esa iglesia, eso es de los versículos 8 al 12. Son recomendaciones con respecto a su iglesia, es decir, a sus discípulos, pero aquí no está hablando de sus discípulos, aquí está hablando de los falsos maestros. Entonces, aclaro, ¿será que está hablando a mí? No, no estoy hablando de usted. Estoy hablando de los falsos maestros. ¿Para qué? Y esto, ¿por qué es importante para nosotros? Para que aprendamos a reconocerlos. Es muy claro. Si la iglesia tan solo conociera la palabra de Dios y obedeciera la palabra de Dios, sería muy fácil, muy difícil que cayera en engaño, sería bajo mucha tentación, en cambio ahora bajo diversas falacias ridículas, patéticas, la iglesia cae. Hay personas actualmente que dicen yo soy Jesús de Nazaret, usted también es Jesús de Nazaret, y lo único que tiene que hacer es pensar que es Jesús de Nazaret. Hay otros también falsos que dicen que no existe el Padre, no existe el Espíritu Santo, Jesús es Dios, Jesús se hablaba a sí mismo cuando oraba, supongo yo, y ahí está.
Muchos les escuchan, muchos caen en sus mentiras y siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Lo que les dijeron antes es mentira, ahora yo les traigo la verdad. Y ese es uno de los principios del sectarismo. El sectarismo es uno de los fenómenos de los cuales debería interesarse mucho la iglesia. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay muchísimas sectas. Y muchísimos están cayendo en sectas y muchísimos están en su proceso de ya caer en sectarismo. Me interesan mucho estos fenómenos. Sucedió con los adventistas. Los adventistas se despeñaron, podemos decir, no en tantísimas décadas, aproximadamente 2 décadas, 15 años tal vez, por ahí. Me agradaba mucho la alabanza de los adventistas. Se dedicaban mucho a la alabanza. Tenían alabanzas eh, muy agradables, muy profundas, muy hogareñas, muy familiares. Muy de tipo nostálgico y me gustaba mucho ver, porque habían antes canales adventistas y en los canales adventistas se paraba la familia y el papá con la guitarra y los hijos cantando y decía yo, qué bueno que la iglesia fuera así, qué bueno que la iglesia tuviera esas bendiciones. Empezaron a desfasarse, empezaron a cambiar, a torcer la verdad. No existe el infierno y diferentes cosas. Nosotros nos vamos a ir al infierno. Nosotros nos vamos a ir al infierno porque nosotros adoramos en día domingo. Ellos adoran en el Sabbat. Así que se tiene que adorar en el Sabbat. Cualquiera que adora en el domingo tiene la marca de la bestia, es un hijo del diablo, hijo e hija del diablo, y se va a ir al infierno. Poco a poco fueron desfasándose, cayendo, pervirtiéndose, y por supuesto ahora ya son una secta. No podemos decir nada bueno de los adventistas, más bien orar por ellos, que el Señor les ilumine en algún instante, que el Señor toque sus corazones. Se dejaron llevar por misticismo, se dejaron llevar por misticismo. Tengan mucho cuidado con el misticismo, aquello de los números. Eso es el cabalismo de los judíos, de los rabinos actualmente. Todos los rabinos actualmente se dedican mucho a la cábala y la cábala tiene que ver mucho con números y eso es misticismo, es tratar de adivinar. Y bueno, la lista es larga, ¿no? Porque bueno, están surgiendo cosas como, no sé si habían visto eso ya, la unción en harina o con harina. Toman un poco de harina y entonces ungen a la gente con la harina. No sé si habían visto ya la facultad del Espíritu Santo de quitarle 2 tallas de obesidad a las mujeres. Digo mujeres porque solo las mujeres se paran ahí en ese lugar. Es en los únicos que he visto, solo mujeres. Dice, el Espíritu Santo te va a bajar 2 tallas ahorita. ¿Por qué no le baja 3? ¿Por qué no le baja 5? ¿Qué le cuesta al Espíritu Santo? 2 tallas. Es como que te voy a ayudar un poquito para que te animes y de ahí te vas al gimnasio o algo así. Sí. Y lo raro, él no dice solo las mujeres, pero lo raro es que son las mujeres las que se paran y entonces empiezan a reprender la grasa. Grasa, vete, en el nombre de Jesús. Y bueno, supongo que ya tienen preparadas a las pobres mujeres, ¿no? Que se hacen las panzoncitas y de ahí se meten un poquito la barriga, entonces ya ven, ahí está el milagro del Señor. Y así hay tantísimas cosas ilógicas, las profecías. Nunca había escuchado ese término, la danza profética, no sé si ustedes la han escuchado, la danza profética. Supongo que la idea es que Dios da señales y mensajes a través de la danza. Y eso es muy grave, porque la única danza que tiene que ver con cosas espirituales, o sea, recibir y canalizar cosas, es la danza del vudú, la que yo conozco. Y ahí están los africanos y ahí están en Cuba y en otros lugares en donde empiezan tutumbo, tutumbo, tutumbo y entonces empiezan a bailar y de pronto ya empieza la canalización. Ahora, según parece en algunos lugares ya están llegando a tal misticismo de que están aparentemente canalizando al Espíritu Santo, pero yo no sé a quién están canalizando. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo aparece algo semejante con respecto ni a la danza, ni al baile, ni a nada. Por supuesto, se ha tolerado y se ha mantenido con respecto a las iglesias que les gusta bailar. Bueno, a ustedes les gusta bailar, bailen. Pero es eso.
Y si quiere adorar con danza, está bien, pero no es nada más. Danza profética, danzar en el espíritu, no, eso no es. Eso es sectarismo. Cuidado con los sectarios, yo soy el líder, yo soy el ungido, yo soy el mero mero, yo soy el mero macho, me tienen que hacer caso a mí. Cuidadito con que alguien diga algo sobre aquel que tira, aquel que envía el Espíritu Santo, aquel que sopla por el Espíritu Santo. Eso es parte del sectarismo. Es el sectarismo y es tiene que ver con los falsos maestros, tiene que ver con las falsas doctrinas. Y es por eso que me llamó la atención y dije, bueno, este capítulo 23 de Mateo no está hablando de la iglesia directamente, no está hablando de lo que vino después en la iglesia, está hablando de los fariseos, pero son falsos maestros. ¿Qué característica tiene un falso maestro? Y el Señor con detalle nos da varios detalles acá para poder entender claramente cuáles son los falsos maestros, los falsos profesores, los falsos ministros. Los que se apacientan a sí mismos, creo que hay un pasaje donde menciona eso también, se apacientan a sí mismos, se dan gustos a ellos mismos, buscan su propio placer. El Señor también ha hablado sobre esto, pero es un poco disperso. Lo bonito de este capítulo 23 es que ahí está todo junto y el Señor les da de una vez la sentencia. Vamos a entrar de lleno, capítulo 23 de Mateo. Como dije, vamos a seguir hasta que nos dé el tiempo. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué quiere decir la cátedra de Moisés? Ahí quiere decir en donde se enseña la ley, en donde está se tiene como principal precepto todas las palabras del gran Moisés, el que libertó al pueblo de Israel con la mano de Dios. Y por supuesto, sabemos que se quedó en el Sinaí escribiendo la mayoría de la ley, excepto Deuteronomio. Deuteronomio lo escribió ya casi cuando estaban llegando a la ley. Por eso se llama Deuteronomio. Es como la ley de nuevo. Eso es lo que quiere decir Deuteronomio. La ley de nuevo. O la ley dos veces. La cátedra de Moisés. Ellos se sientan en la cátedra de Moisés como teniendo la autoridad de Moisés. Como queriendo decir lo mismo que Moisés. Pero yo les voy a enseñar verdaderamente qué es lo que dice Moisés, dice el Señor, yo soy el que viene a demostrarles qué es lo que trajo Moisés de verdad. Versículo 3. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo. Les están hablando de Moisés, guárdenlo y háganlo, mas no hagáis conforme a sus obras, que dicen y no hacen, que dicen y no hacen. Esa es una de las señales fáciles de descubrir a los falsos maestros. Dicen y no hacen. Es cierto que yo les había dicho eh, a todos, hermanos, esto no es para ustedes, o sea, no es para ustedes directamente, no está hablando, pero tal vez hay alguno que otro detallito, que tal vez se nos ha ido a ajustar esto de mi vida. Esto no lo estoy haciendo, así como esto. Digo, pero no hago. Hablo, pero no hago. Me gusta decirle a la gente que haga, pero yo no lo hago. Hay que ajustar esas cosas. Hay que ajustarlo. Ser creyente no es venir y sentarse en la iglesia. Hay que hacer. El alma tiene que ser transformada, la mente tiene que ser transformada, las actitudes, los sentimientos, los deseos, los propósitos, todo en nosotros tiene que cambiar. Y tiene que cambiar por un lado porque es mal, sí, por un lado pues eso, pero por otro lado porque tenemos la gran ventaja, la gran dicha, que el Señor Jesucristo quiere vivir en nuestras vidas, quiere brillar a través de nosotros. Tome muy en cuenta que ¿por qué yo no brillo como Jesús? Es mi culpa. Yo se lo impido. Y no es que se lo impida, no, Señor, no quiero que brilles. Es que se lo impido con mis malas actitudes, con mis malas acciones, con mi mala forma de ser. Y una de estas principales es esta. Decimos, pero no hacemos. Nos gusta señalar, ¿se acuerdan aquello de
aquello de la viga y de la astilla. Dice el Señor, ¿por qué le vas a decir a tu hermano? Déjame quitarte la astilla que tienes en tu ojo cuando no te das cuenta la viga que tienes tú en tu propio ojo. Primero quita tú la viga que tienes en tu ojo y la viga está hablando, lo que conocemos una viga. Es ese gran pedazo de madera. Tienes esto tan grande en tu ojo, no te deja ver. Primero quita la viga. Entonces ya puedes ir con tu hermano. Entonces ya puedes hablarle a tu hermano. Entonces ya puedes decirle a tu hermano, mira, tienes una astilla. ¿Qué es una astilla? Algo chiquito. Con esto que me agarró en el ojo entendí que era porque yo sentía algo ahí atravesado, pero a veces somos así. Nos gusta señalar, nos gusta decir, pero nos duele cuando nos señalan. ¿Qué es lo que hace falta? Humildad. Ese es el principio. Venimos a la iglesia, hermanos, a cambiar. Venimos a la iglesia para que nos digan, hey, esto está mal. Y no digo que todos lo digamos entre todos y que todos nos señalemos. Es que la misma palabra de Dios nos señala a todos. Si la palabra de Dios a usted no le señala, como a mí y como a muchos otros, entonces hay un grave problema. Hay un grave problema donde usted tiene como un escudo en el oído o algo así. No le interesa lo que le diga. Me pondría a pensar, bueno, entonces, ¿para qué viene a la iglesia? ¿Solamente para adorar? ¿O viene a recibir del Señor? Cuando recibimos del Señor, el Señor nos da muchísima misericordia, sí, nos da mucho de su amor. Su fidelidad la empezamos a ver bendiciones a nuestro alrededor, en nuestro cuerpo empezamos a ver salud, por supuesto, pero parte de ese recibir de Dios también es hey, esto no está bien, deja de hacer esto, quita esto de ti, empieza a hacer esto, es parte. Quiero las bendiciones de Dios, pero no quiero que me digan nada, no sé qué Dios, en qué Dios usted ha creído, pero no es el Dios bíblico. Y Dios siempre buscará esto. No es que nos esté diciendo que somos malos, imperfectos, perversos, pervertidos, ni ninguna cosa. Solamente cambia esto, deja esto, dedícate más a esto, busca esto, conságrate más. Eso es lo que busca. Eso es lo que busca. Que haya un propósito, que haya un porqué. Estos hombres no tenían un porqué, nada más era hablar. Eso era todo, hablar. Y lo peor, ustedes tienen que cambiar. Ustedes tienen que hacer esto. Lo que yo le diga, usted tiene que obedecer, pero ellos no eran obedientes, ni siquiera a la palabra de Dios, ni siquiera a la verdad de Dios. Ellos no necesitaban cambiar, más bien, ellos no querían cambiar. Es un gran cuadro el que nos va a pintar el Señor Jesucristo, y yo al leer esto, pues pensé, en primer lugar, en los falsos maestros, por supuesto, en las sectas, en las doctrinas perversas, por supuesto. Pero vean que todos tenemos un poquito de estos componentes y tenemos que ir puliendo todo eso. De eso se trata. Versículo, perdón, no quedó subrayado. Versículo 4, perdón. Muy importante lo que dice versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Han visto ese tipo de maestros? ¿Han visto ese tipo de falsos maestros? Por supuesto, a lo que se refiere el Señor Jesucristo era ahí a todo este gran cúmulo de preceptos que tenían. Estaba el Talmud, por ejemplo, que es un libro aparte de la Torá. Estaba el Talmud que ellos mismos hicieron y aparte tenían otros libros. Y estudiaban estos libros y hablarle a la gente es, usted tiene que dejar de hacer eso, usted tiene que dejar de hacer aquello. Una de las imágenes más claras que me hace entender esto es el Sabbat. En el Sabbat Jesús no podía sanar a alguien porque ya era una obra. Entonces estás haciendo lo que dice, lo que no dice la ley. Estás contraviniendo la ley, ya estás pecando porque sanea a una persona con el poder de Dios.
Cuando el Señor Jesucristo sanó al paralítico, le dice, toma tu lecho y vete. También era sabbat. Toma tu lecho, vete. Era como una especie de camilla, ¿no? Catre. Toma tu lecho, vete. Y entonces él iba cargando. Entonces ahí lo señalaron los doctores de la ley, los grandes conocedores. ¿Por qué estás cargando tu lecho? Antes era paralítico. Antes era paralítico. El problema no es estar cargando el lecho. ¿Quién me sanó? ¿Por qué no le creen a él? Y por supuesto ese fue el gran evento de que el Hijo del Hombre podía perdonar los pecados. Ya lo saben, ya saben la historia. Estos hombres se preocupaban por las formas, por los modos, cómo iba usted vestido, cómo iba usted vestida, qué era lo que comía, qué no comía. En el Antiguo Testamento, por supuesto que Dios puso algunos animales y les llamó inmundos. Y dijo, no vas a comer de esto, sí, pero es una situación más de salud. Era para el cuidado del cuerpo, para el bienestar de la salud. Ellos decían, simplemente porque comas esto ya eres un hijo del diablo, te vas a ir al infierno, que no te guste el jamón, que no te guste el tocino. Si agarras un poquito de tocino, ya te vas al infierno. Esa era su postura. ¿Y qué más que aquella gran señal, no? Tus discípulos le dicen al Señor Jesucristo, tus discípulos nos están lavando las manos. Van a comer y no se están lavando las manos, tienen las manos inmundas. ¿Y qué? Y el Señor es bastante gráfico, me imagino que fue muy, muy gráfico. Los traductores son muy sensibles con respecto a las palabras, pues obviamente la palabra de Dios, pero el Señor dice, todo lo que nosotros comemos se va a la letrina. Lo que llena de inmundicia al hombre es lo que sale del corazón. Esa es la verdadera inmundicia. Y Moisés verdaderamente estaba señalando de eso. Pero debemos tener cuidado con aquellas personas que nos imponen formas, medios, modos, costumbres, y con eso vamos a satisfacer a Dios. Es muy importante, hermanos. Nosotros en Cristo Jesús hemos obtenido libertad. Tenemos que entender eso. Hemos obtenido libertad. Es cierto que le debemos todo. Es cierto que Él nos puede pedir todas las cosas, pero Él quiere que lo que nosotros le demos, se lo demos con libertad. Si usted está en la iglesia y no quiere estar en la iglesia, revísese cómo está su fe. No, es que lo estoy haciendo por obligación, pues Él no le agrada la obligación. Si es una obligación personal, si es algo que yo digo, bueno, me siento mal de no ir y voy a ir porque estoy buscando al Señor, porque quiero honrar al Señor con toda libertad. Hágalo, empiece a hacerlo. Escuche la voz de Dios que está en su corazón y hágale caso. Va a llegar el momento que su corazón ya no le va a hablar más. Va a llegar el momento que su conciencia estará tan endurecida, ya no le va a hablar más. No necesito ninguna iglesia, no necesito ser parte de ninguna iglesia. Ese no es el Espíritu Santo. Eso no es lo que dijo Dios. Voy a hacerle un trato a Dios y así ya no necesito asistir a ninguna iglesia. Esas son palabras del diablo. Y hay que pensar por qué esa persona endureció tanto su corazón. ¿Qué es lo que pasa? Estos hombres en algún momento endurecieron sus corazones y en lugar de buscar a Dios, a lo que se dedicaron fue a poner ley, 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 ley tras ley. Ahora existe una denominación la cual también es sectaria. Nosotros le llamamos los legalistas. Todavía tienen el foco en Jesús, algunos, pero es algo así. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús murió por nosotros, Jesús nos salvó, gloria a Dios, aleluya, vamos a cantar, a gritar y todo lo demás, el Señor Jesús nos salvó. Pero si la mujer usa pantalón se va a ir al infierno. Si la mujer no usa velo es una prostituta, de legalistas.
Ponen tropiezo al Señor Jesucristo, a esa libertad que el Señor nos ha dado. El Señor lo que quiere es que usted de puro corazón, con toda su libertad, le busque, le adore, le honre, le ofrende, le sirva, se consagre y se entregue a Él. No porque el pastor le esté llamando por teléfono, no porque los hermanos le estén llamando por teléfono, que no es malo, es correcto, pero no es eso. Y no se trata de regaños, se trata de mi conciencia y de mi fe. ¿Cómo estoy? Si yo hago estas cosas, ¿Dios estará contento conmigo? ¿Cómo es mi postura acerca de lo que yo hago? Mi religión, llamémosle. Yo tengo mi religión, hago determinadas cosas y las hago porque tengo la obligación de hacerlas si no me voy al infierno. ¿Es esa la razón? El apóstol Pablo sentía esta presión sobre sí. Decía, la carga me ha sido impuesta. Yo soy deudor a judíos y a no judíos. Yo soy deudor a educados y a no educados, a esclavos y libres. Yo a todos me debo, porque el Señor ya me dio la libertad y me dio el llamamiento. Ese llamamiento me compromete. Nadie le decía al apóstol Pablo, nadie le daba las ofrendas, ve allá a Tarso, ve allá a Galacia, ve a este otro lado. Era una necesidad constante. Terminaba su viaje y ya quería otro viaje. Lo único que lo detenía era la cárcel, sinceramente, y es lo que piensan muchos. Lo único que lo detenía era la cárcel. Tenía una obligación, tenía una disciplina, pero era personal, era individual. Y Dios le respondía. Dios aceptaba su sacrificio. Dios aceptaba su servicio. En una ocasión el Señor se le revela y le dice, no calles, sigue hablando, aquí tengo mucho pueblo, sigue adelante, ten ánimo. No sé, tal vez algunos hermanos se preguntan, ¿por qué yo no tengo ese ánimo? ¿Por qué no tengo ese esfuerzo? ¿Por qué no tengo ese deseo de servir y de hacer? Y a veces hasta me tienen que obligar, bueno, porque lo que está haciendo es obligado y simplemente normas, formalismos. Y solo se trata de cambiar el sentido. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a conectarme al servicio por obligación. Voy a conectarme porque estoy buscando de verdad al Señor y necesito oírle y necesito adorarle y necesito exaltarle y el Señor responde a ese interés. Estos hombres se dedicaban solamente a lo de fuera, el Señor lo va a decir más adelante, creo que no vamos a lograr llegar a eso. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Ahí está, la clave. Ser vistos de los hombres. Menciona el Señor Jesucristo estas partes interesantes de ese versículo, pues ensanchan sus filacterías. Las filacterías, no sé si lo quieren apuntar, pero las filacterías eran como cajitas. Eran como cajitas y adentro de las cajitas iban porciones de la palabra de Dios. Se menciona que era costumbre poner Éxodo 13, Deuteronomio 6. ¿Se recuerdan que hay en Deuteronomio 6? En Deuteronomio 6 está el Shema, aquel gran pasaje, tal vez de los más importantes de todo el Antiguo Testamento. El Shema es aquel de, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y, por lo tanto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué hipócritas, ¿no? Qué hipocresía de estos hombres. Quieren ser vistos de los hombres, pero tenían unas cajitas que llevaban con ellos, a veces las ponían en la frente o en otros lados, y ahí adentro tenían el Shema donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero ellos se amaban a sí mismos, se amaban a sí mismos. Tengan cuidado de los falsos maestros que se aman a sí mismos, que buscan adoración de las personas y que buscan los grandes títulos. No lo son. No son tan importantes, pero les encantan los grandes títulos porque les encanta la adoración de los hombres. En respuesta, el Señor diría, esa es su recompensa.
Eso es lo que ellos se ganaron. Vean, muy importante con respecto a las cosas de Dios. Se trata usted a quién quiere agradar. Yo a quién quiero agradar. Y sería mucho más entretenido el mensaje si hiciera chistes, que no sé hacer, de todas formas. Pues sería más entretenido. La gente no se dormiría. La gente vendría feliz, por así decirlo, ¿no? O vamos a hacer estos espectáculos, ¿no? Agarro a unos tres de confianza. Cuando yo los ponga aquí enfrente, les hago así, ustedes se caen. Ahí está la gloria de Dios, ¿no? Pero eso agradará a Dios. ¿Será del agrado del Señor Jesucristo? Voy a ponerme a hacer profecías y entonces, hermana, tal, esto dice el Señor. Hermano, tal, esto dice el Señor. A muchos les encanta. Y a muchos que les encanta esa profecía directa, ¿saben qué odian? ¿Saben qué detestan? Los mandatos de Dios. Es increíble. Me deja sorprendido cómo es posible que Dios quiere que le revele el futuro y que le traiga bendición, pero detestan los mandatos de Dios porque ni siquiera los quiere leer y están ahí más que claros. Que el Señor me mande profecía. Ah, bueno, que le mande el Señor que lea la Biblia. No, sería más provechoso, sería mejor, sería más útil para su vida y la de su familia. El profeta mueve ¿qué oí ayer? Mueve los ambientes, mueve la atmósfera. Que el profeta mueve la atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Pero eso es lo que dicen. Utilizan esas palabras. Se disponen de esta manera y lo que quieren es nada más adoración de los hombres. Eso es lo que buscan. Y esa es su ganancia, adoración de los hombres. Así son los falsos maestros. José Smith, el padre del mormonismo, dijo que había recibido visiones, los apóstoles se le habían aparecido, Jesús se le apareció como unas 10 veces, Juan el Bautista también se le apareció, Santiago se le apareció también y un montón. Abraham, por supuesto, Enoch se le apareció. Ah, era el gran hombre, el gran ejemplo, ¿no? José Smith. Pero muchos son así. Por ahí anda uno que dice que vio a Jesús 4 veces, no una vez. Una vez habría sido bastante, 4 veces. Y que Jesús aparentemente tiene formas. Jesús se le apareció como cordero, literalmente como cordero, como animalito. Jesús se le apareció como león, porque aparentemente Jesús es león también. Y obviamente se le apareció como Jesús y la otra ya ni me acuerdo cómo era. Tal vez la risa me ganó y por eso no entendí qué era. Pero es muy conocido y muy seguido por muchos. Ya sabes, está por ahí carretera al Salvador. La gente se deja llevar y ese es el fin, la gente se deja llevar y le gusta eso. Le dan a la gente lo que le gusta oír y la gente le da a ese falso maestro lo que a él le gusta oír. Se alimentan entre sí y ya no hace falta la palabra de Dios, en lo más mínimo. Ellos son la palabra de Dios y ellos se pusieron como los grandes ejemplos de vida. De ahí al sectarismo es un paso. Consideren que el sectarismo se refiere a los cultos, ya a esas sectas donde incluso gente ha muerto, gente ha sido asesinada eh, en pseudo suicidios, pero en realidad no son suicidios, les dan veneno. Pasó en Waco, Texas, en el 1997. Mataron a niños esa vez, por cierto. Y así, la adoración al líder, la adoración a las personas, esa es su única recompensa y Dios, el Señor, se empieza a salir poco a poco. ¿Qué nos toca a nosotros? Tomando estos ejemplos pequeños, características
pocas que he dado ahora, ¿qué nos toca a nosotros? No buscar la adoración o la aceptación de los hombres. No me malentiendan. Tenemos que ser buenos. Tenemos que ser luz a las naciones. Tenemos que ser agradables a las personas, por supuesto. Pero nuestra razón de ser y de agradar debe ser a Dios, al Señor que nos salvó, que lo dio todo por nosotros. Defender su palabra, defender su nombre, defender su verdad por sobre todas las cosas. Tratar de que Él sea, y esta es una dirección muy importante, que Él esté agradado con mi vida, con mi día de hoy, con mi día de mañana, que Él se agrade de mí. Es algo que tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque si mantenemos esto todos los días, no vamos a caer en los mismos ejemplos de estos falsos maestros. No vamos a caer. Quitarle la libertad a las personas bajo el pretexto de que irán a condenación es muy perverso. Y es lo que hicieron ellos y es lo que siguen haciendo los falsos maestros. Si usted no diezma, se va a ir al infierno. ¿A quiénes dicen eso? El diezmo es una ofrenda de amor. Es una primicia. Y como toda primicia, de la misma manera como el tiempo, como tenemos ahora, le entregamos al Señor una primicia y tiene que ser de amor, de nuestro propio corazón. ¿Por qué digo del tiempo? Porque este es el primer día de la semana y lo primero que hacemos en el primer día de la semana, buscar a Dios. Tiene que ser una primicia, algo del corazón. Claro que quienes se apartan de la iglesia, ¿qué les pasa? Se apartan de la iglesia porque su fe está mal. El problema no es que se apartaron, el problema es la fe. No logran entender, no logran comprender el mensaje. Y ya dejemos de decir y no hacer. Empecemos a actuar. Ser creyente no es hablar bonito. Ser creyente es hablar bonito y vivir bonito. Es muy fácil decirle a las personas, tiene que perdonar, cuando yo no perdono. Es muy fácil decirle a las personas, cambie, cuando yo no cambio. Ame más. ¿Y cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? Como dije, aquí el Señor está hablando sobre los fariseos, falsos maestros, hipócritas, los calificativos se vuelven cada vez más fuertes. El Señor incluso empieza a maldecirlos. Y vamos a ver todo eso. Pero si en algo estoy fallando, y créanme lo que cuando yo leí esto y cuando estudié esto, vi algunas cosas, Señor, sé que te he fallado en esto, Señor, también sé que te he fallado en aquello. Así que creo que somos todos. Tenemos detalles, no somos falsos. Tenemos detalles que tenemos que seguir puliendo, cambiando, transformándonos. Vamos a hacerlo. Usemos estos ejemplos, tomen en cuenta, y eso lo vamos a ver, que los falsos maestros fueron clave en la destrucción y en el rechazo de Israel. De la misma manera que una iglesia desorganizada y con falsa consagración será clave para el juicio final y la condenación de muchos. Nosotros nos toca ver por mi vida, por mi familia, por mi iglesia local. Eso es lo que me toca a mí. Me toca preocuparme por aquellos que escuchan, que me escuchan, por aquellos que están viendo, vean cómo está su fe. Que su religión no sea más alta que su fe. Que sus costumbres y su disciplina no sean más altas que su fe. Ya no vengamos a la iglesia solamente por automático. No seamos parte de una congregación o nos conectemos simplemente por automático. Porque sí, porque tengo que hacerlo. Tiene que haber un propósito. Y sabe, Dios tiene un propósito especial para usted. Dios tiene un llamado especial para usted y vale la pena. Vale mucho la pena. Es cierto que cuesta, es cierto que hay sufrimiento, pero esa relación especial que Dios quiere, que el Señor quiere, que el Espíritu Santo quiere con cada uno de ustedes, lo vale todo. Por supuesto, hay quienes ya lo tenemos y aún así, como digo, lo confieso, hay ciertas cosas que yo leí
Sé que, Señor, que en esto te he fallado. Fue lo primero que pensé. Señor, sé que en aquello otro también te he fallado. Ayúdame a cambiar y a ser mejor cada día. Seamos mejores para nuestro Señor Jesucristo que nos amó y lo dio todo por nosotros. Seamos mejores cada día.